trabajar en estructuras de edificios, en las tradicionales estructuras de edificios, como por ejemplo este edificio del ingeniero Ernesto Hernández en Chile, o también, por ejemplo, también del ingeniero Ernesto Hernández Tensoestructuras. Esto es la tensoestructura que se encuentra en el estadio La Montura en Chile. Vamos a aplicar ahí una deformación, o mejor dicho, la búsqueda de forma a través de RFEM se logra y se puede utilizar RFEM para calcular, por análisis de tercer orden en este caso, lo que son las tensoestructuras, grandes deformaciones, estructuras tensadas con cables, como por ejemplo, bueno, por supuesto esa del Estadio de la Montura que tienen por ahí arriba, ¿no? Dentro de lo que son las obras viales, no solamente se puede llevar adelante lo que es alcantarillas, sino también puentes, se pueden trabajar con diques, se puede trabajar también con lo que es túneles. Este puente puntualmente está en Tarija, en Bolivia, y es uno de las estructuras que uno de nuestros usuarios nos permite calcular, nos permite, mejor dicho, perdón, mostrar a los participantes de nuestros seminarios. Y claro, como verán, es un software que permite lo que es el modelado, el análisis de estructuras complejas, simples, tradicionales. Esta que tenemos acá arriba es una estructura muy especial porque la ingeniera de Caltia, la ingeniera Verónica María Correa Giraldo de México, desarrolla este tipo de estructuras especiales que son a partir de cañas de bambú. Esto, lo que están viendo acá arriba a la izquierda, es una estructura modelada con caña de bambú y por supuesto con el análisis estructural aplicado en este caso a ese material. Entonces, ustedes pueden trabajar con RFEM en lo que vamos a ver esta tarde, en lo que es un cabezal de alcantarillas, o también pueden trabajar en lo que es el análisis y el modelado y el diseño de cualquier tipo de estructura, desde, como decía recién, obras viales hasta los más diversos tipos de estructuras que existen y que llegan a la mesa, llegan a la oficina del ingeniero que trabaja en el modelo de una estructura, ¿no? El ingeniero, el arquitecto que trabaja en los modelos, en los análisis y en el diseño de estructura y por supuesto también en la documentación. Como decía hace unos minutos, hoy vamos a trabajar con un cabezal de alcantarillas. Vamos a conocer herramientas muy interesantes, muy importantes que nos permiten trabajar de manera muy cómoda. Vamos a conocer lo que es la parametrización estructural, aplicado directamente a una estructura. Parametrización, seguramente muchos de ustedes habrán visto lo que es parametrización o habrán utilizado lo que es parametrización en software de diseño, en software de dibujo, como por ejemplo AutoCAD. AutoCAD es una herramienta que permite parametrizar un bloquecito, y ese dibujo que ustedes parametrizan en AutoCAD lo pueden reutilizar tantas veces como necesiten. Por ejemplo, me imagino una abertura de una vivienda, una abertura como por ejemplo una ventana o una puerta que nosotros queremos poner en un plano, quizás lo dibujamos una sola vez y lo reutilizamos todas las veces que nos hace falta. En RFEM tenemos un concepto muy similar, pero está directamente aplicado a las estructuras, está directamente relacionado con las estructuras, y hoy vamos a conocer en este ejercicio, que lo voy a tratar de hacer lo más simple posible para que veamos mayor cantidad de cosas. En este ejercicio vamos a ver cómo podemos utilizar un cabezal de alcantarillas paramétrico para calcular una situación hipotética que vamos a plantear a partir de un plano de AutoCAD. Yo les voy a empezar a mostrar por acá un plano de AutoCAD. Es un cabezal de alcantarilla, en este caso un cabezal de alcantarilla del gobierno de Perú. Y bueno, en definitiva, este cabezal de alcantarillas que nosotros estamos viendo por acá tiene la particularidad de, como ven ustedes, ser un cabezal para alcantarilla tipo tubería. Interesante es que ustedes pueden modelar y analizar cualquier tipo de alcantarilla, no solamente un cabezal o una parte de una alcantarilla tipo tubería, sino que también ustedes pueden modelar y analizar cualquier otro tipo, por ejemplo, alcantarillas tipo cajón o cualquiera de las que ustedes ven en el mercado. Es importante entender que no solamente en RFEM podemos modelar el cabezal, podemos modelar completamente todo el sistema. Incluso ustedes pueden modelar, por ejemplo, un sólido, trabajar con un sólido de manera paramétrica, trabajar con un sólido como suelo, incorporar en la estructura, incorporar en el proyecto el sólido modelado como suelo,
y analizar puntualmente desde lo que es el cabezal hasta lo que es la tubería enterrada, la tubería que en definitiva, si quieren, por ejemplo, hacer pasar cargas móviles en superficies o lo que ustedes necesiten, pueden diseñar esa tubería sin ningún problema en lo que es la herramienta de cálculo estructural de RFEM. Como empiezan a ver, esta herramienta permite trabajar de manera muy amplia y bueno, hoy vamos a hacer este proyecto, vamos a modelar este proyecto, vamos a generar cargas en el proyecto y por supuesto lo que me gustaría que, si ustedes son tan amables, me vayan haciendo consultas si les hace falta durante el seminario, si hay algo que no conocen o hay algo que quieren profundizar un poquito más. Bueno, dentro de los tiempos que nos permite un seminario, vamos a tratar de hacerlo, vamos a tratar de que no se queden con dudas y que, bueno, puedan tomar conocimientos de esta herramienta y tomar conocimientos de cómo podemos llevar adelante un proyecto, en este caso, de un cabezal de alcantarillas. Como consideración especial, ustedes están viendo que ese cabezal de alcantarillas no tiene dimensiones puestas en el plano. Es decir, ustedes ven, por ejemplo, que el diámetro de la tubería, en este caso, es un diámetro que tiene una D en vez de una longitud, en vez del diámetro puntualmente dicho, tiene una D. Quiere decir que, evidentemente, esa tubería puede tener distintos diámetros, ¿verdad? Entonces, si nos acercan un plano para calcular, un trabajo para calcular, como por ejemplo el que estamos viendo en pantalla, lo importante es que nosotros podemos plantear una estrategia en RFEM a gusto nuestro. Lo interesante es eso, que la estrategia va a estar planteada a gusto nuestro y que nosotros podemos llevar adelante de una forma muy sencilla un solo modelo y calcular todas las instancias de ese modelo que se nos presenten. Supongamos que en este cabezal de alcantarillas que nos envían para calcular, este que estamos viendo en pantalla, nos envían también, como ven en este plano, una grilla con distintas dimensiones. Fíjense que ahí puntualmente la columna D es el diámetro de la tubería, ¿verdad? El tipo 36, tipo 48 pulgadas, 60 pulgadas o 72 pulgadas, hace referencia, por supuesto, en metros a estas dimensiones que estamos viendo por acá. Vamos a trabajar en metros, en vez de trabajar en pulgadas, vamos a trabajar en metros, y la idea puntual de este ejemplo que vamos a hacer es que ustedes puedan plantear un solo modelo y con ese modelo trabajar cómodamente en las distintas configuraciones que tienen en pantalla. Y vamos a conocer algo muy particular que nos brinda RFEM 5, que es la parte de bloques paramétricos, cómo llevar adelante un bloque paramétrico completo. Entonces, fíjense bien, por acá la columna D nos indica distintos diámetros de tubería. Por supuesto, para cada diámetro de tubería tendremos un ancho de cabezal distinto. Para cada diámetro de tubería también la altura de ese cabezal va a ser distinto. Pensemos un poco que si tenemos por ahí, un poco adelantándome a lo que es el seminario, ¿no? Si tenemos visto de perfil, perdón, que no me sale muy recto, muy prolijo lo que es el dibujo con el mouse, ¿no? Si tenemos visto de perfil ese cabezal, si nosotros aplicamos cargas móviles en esa superficie, una carga móvil que vaya, perdón, carga móvil no, carga en superficie, una carga de empuje activo de suelo, por ejemplo, con esta dirección, ¿verdad? Nosotros acá tendríamos lo que es el diámetro de la tubería, por acá tendríamos lo que es las alas de la alcantarilla del cabezal. Esto que estamos viendo por acá serían las alas del cabezal, este elemento que tenemos acá. Y bueno, en función de esta altura que nosotros tendremos acá, por supuesto esta carga va a ser distinta, va a variar. Todo eso vamos a tratar de que sea automático, vamos a tratar de que lo único que nosotros necesitemos incorporar en nuestro software para calcular sea el diámetro de la tubería. Ese va a ser el objetivo, que el único valor que nosotros tengamos que incorporar para poder plantear las distintas situaciones de cálculo para ese modelo va a ser incorporar solamente el diámetro de la tubería. Por supuesto, para eso nosotros tenemos que lograr hacer el modelo y que ese modelo, y permítanme esta expresión, entre comillas, si se quiere, como se dice acá en Argentina, ese modelo debe ser inteligente, debe responder solamente al diámetro de la tubería. Por supuesto, si logramos hacer eso, ustedes van a encontrar
que van a ahorrar mucho tiempo. Van a ahorrar mucho tiempo en el cálculo, van a ahorrar mucho tiempo en el modelo. De hecho, cuando ustedes plantean una situación, algún modelo hipotético con un software, por supuesto, ese modelo es lo que más tiempo lleva. Normalmente, plantear una situación, plantear un proyecto en un software de cálculo estructural es, yo diría, el 50 o el 60% por lo menos de lo que es el proyecto completo, ¿no? Hoy vamos a ver cómo vamos a ahorrar ese tiempo de modelado, cómo vamos a pasar muy rápidamente al análisis del cabezal de alcantarillas a través de este modelado que vamos a hacer. Entonces, vamos a ir a RFEM, vamos a cerrar por acá las estructuras que gentilmente nos prestan nuestros usuarios para que nosotros iniciemos nuestros seminarios, o para que ustedes vean, por supuesto, por ejemplo, el seminario de estructuras realizada por los usuarios, muy interesante. Ahí planteamos y vemos en detalle muchas de las estructuras. Por ejemplo, esta que estamos viendo acá en pantalla, que se demora un poquito en cerrar, es el paso de los Libertadores, lo que es la aduana chilena. Es una estructura, la estructura de madera más grande de América Latina. Es una estructura de madera, concreto y acero, y tiene una cubierta de madera. Ahora veremos los resultados y pongamos la vista completa, así llena, para que la vean bien. Es una estructura, una de las grandes estructuras que está en la cordillera de los Andes, modelada, analizada, diseñada y puesta en funcionamiento por el ingeniero Ernesto Hernández de Chile. Bien, vamos a cerrar, vamos a empezar un nuevo proyecto, vamos a ir directamente a nuestro asistente para lo que es el administrador de proyectos, como lo llama RFEM, y vamos a seleccionar la carpeta alcantarillas. Dentro de la carpeta alcantarillas es donde vamos a trabajar y vamos a plantear un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto se va a llamar, por ejemplo, le podríamos poner 220527, cabezal alcantarillas, de esa forma lo vamos a llamar. Vamos a trabajar, ya que tenemos participación de varios países en América Latina en nuestros seminarios, planteamos normalmente trabajar con combinaciones de carga de la AC716, pueden elegir varias normativas adicionales. Vamos a trabajar un modelo 3D. Cuando trabajamos un modelo 3D en RFEM, por supuesto, no solamente podemos incorporar superficies y barras, sino también podemos incorporar sólidos. RFEM es un software que trabaja por el método de los elementos finitos, tiene elementos finitos tridimensionales también, y los elementos finitos en RFEM son con 6 grados de libertad. Entonces, planteando esta situación inicial, damos inicio con el seminario. Vamos a ver que tenemos por ahí una rejilla. Esa rejilla nos va a permitir encontrar los puntos fácilmente en el espacio donde queremos incorporar geometría, y vamos a trabajar en el plano XZ. La idea es trabajar en este momento en el plano XZ. Bien, si nosotros pensamos un poco en el plano, decíamos que nuestro cabezal de alcantarillas va a estar directamente, las dimensiones de ese cabezal va a estar directamente realizadas a través de lo que es el diámetro de la tubería. Entonces, planteemos como parte inicial de esta geometría, planteemos simplemente el diámetro de la tubería. ¿Cómo hacemos para plantear un diámetro? Bueno, simplemente con las herramientas CAD que tiene RFEM, por acá podemos plantear una nueva línea, y esa nueva línea le vamos a decir que sea un círculo por centro de radio. Bueno, simplemente seleccionamos el centro y seleccionamos cualquiera de los otros nudos que nos van a permitir trabajar con el diámetro. Fíjense que ahí incluso vamos a eliminar los materiales, después pondremos materiales a medida que nos van haciendo falta. Ahí tenemos entonces una línea, tenemos 2 nudos, 3 nudos mejor dicho, y en RFEM se van detallando, en lo que es el navegador de datos, acá a la izquierda se van detallando cada una de las partes que vamos modelando. Es interesante este navegador de proyectos porque tenemos muy a mano cada uno de los elementos de la estructura. Me hace acordar mucho a los softwares como por ejemplo CATIA o por ejemplo SolidWorks, que tienen un árbol a la izquierda donde van tomando cada parte del proyecto que están planteando, ¿no? Es algo similar para aquellos que conocen esas herramientas. Vamos a hacer que la rejilla general se adapte dinámicamente al proyecto. A medida que vamos agrandando nuestro proyecto, la rejilla se irá agrandando paulatinamente, así no nos molesta tanto en la pantalla. Podemos empezar a colocar elementos de documentación, por ejemplo, pensar en colocar el radio de
de este diámetro, perdón, el diámetro de este círculo que hemos puesto por ahí, podemos colocar una cota de radio, una cota de diámetro, lo que nosotros necesitemos. Vamos a plantear un diámetro, le vamos a pedir a RFEM que las cotas sean con 2 dígitos decimales en vez de 3, ahí ponemos 2 dígitos decimales, aceptamos, entonces tenemos por ahí el diámetro que va a servir como tubería en nuestro modelo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende bien lo que estoy haciendo? ¿Me explico bien? ¿Cómo vamos? A ver, coméntenme ahí en el chat para ver si estamos bien atentos. Es muy sencillo hasta ahora, simplemente hemos presentado el proyecto. Bien, ok, me dice Florencio Burren por ahí. Excelente. Bueno, perfecto, muy claro, Anicia, excelente. Bueno, muy bien entonces. Vamos a seguir adelante. Yo quiero plantear una situación donde ese círculo que nosotros acabamos de modelar me permita RFEM de alguna forma controlar las dimensiones a través de un parámetro. Eso es lo que vamos a tratar de hacer, incorporar parámetros que me permitan controlar la estructura. ¿Cómo se incorporan parámetros en RFEM? Bueno, RFEM Análisis, la parte más básica de RFEM, tiene por ahí en la edición el editor de parámetros. El editor de parámetros es simplemente, bueno, simplemente digo yo, en realidad es una potente herramienta que nos va a permitir incorporar parámetros a la estructura, pero van a ver ustedes que además de eso, es una herramienta que nos permite trabajar como planilla de cálculo. De hecho, es una planilla de cálculo, podemos incorporar cualquier tipo de fórmulas aritméticas, trigonométricas, logarítmicas, podemos trabajar con tomas de decisión, el comando si existe una condición, haga tal cosa, si no existe esa condición, haga tal otra. Lo mismo que tenemos, por ejemplo, en la planilla de cálculo Excel, que seguramente todos la conocen, lo tenemos acá incorporado dentro de RFEM. Esto no es un módulo adicional, es simplemente una de las herramientas que tiene RFEM. Entonces, para empezar a entender la parametrización, vamos a colocar, y para un poquito para emparentarnos, digamos, con lo que es el plano de AutoCAD, la columna D es el diámetro de ese círculo que nosotros acabamos de poner en RFEM. Entonces, la columna D la vamos a representar también en RFEM con la letra D. Fíjense que ustedes en esta planilla de cálculo tienen algo muy particular. Tienen los tipos de unidades. Vale decir que tenemos una planilla de cálculo, pero a su vez tenemos distintos tipos de unidades. Ahí van a ver ustedes que tienen muchas de las unidades, bueno, yo creo que todas las unidades que podemos utilizar en ingeniería civil por lo menos. Ahí tienen módulo de densidad y cortante, por ejemplo, de un material, dimensión de una sección, tienen por ahí la posibilidad de parametrizar, supongamos, los apoyos de una estructura. Todos esos valores lo pueden parametrizar. Y le vamos a decir entonces que queremos que nuestro cabezal de alcantarillas, o mejor dicho, nuestra tubería en este caso, tenga un diámetro de 90 centímetros. Fíjense que en este momento el diámetro que tenemos acá en la cota nos dice que tiene 4 metros de longitud. Entonces, lo que vamos a hacer es doble clic sobre la línea y le vamos a decir que ese círculo, yo quiero que el radio, fíjense, el radio, que en este caso tiene 2 metros, por eso el diámetro tiene 4, por supuesto, a través del tercer botón de RFEM, voy lento en este caso para que se interprete bien, a través del tercer botón de RFEM, yo lo quiero editar por fórmulas. Significa que voy a tomar la planilla de parámetros, acá me va a salir toda la lista de parámetros que yo quiera cargar, y le voy a decir a RFEM que quiero cargar el diámetro, pero claro, como lo que necesito incorporar es un radio, entonces el diámetro lo vamos a dividir en 2. Aceptamos por acá, tenemos entonces el diámetro que va a ser de 0,90, porque ahí tenemos un radio de 0,45, y le damos a aceptar por acá, y fíjense que ahora el círculo obedece directamente a ese parámetro. Si yo voy al editor de parámetros y cambio, por ejemplo, por 1,20 m, lo que es el diámetro, cuando aplico, por supuesto, tendremos un diámetro de 1,20 m. Incluso podríamos decir, bueno, vamos a ponerle esta cota, una etiqueta, un símbolo, para que sepamos que estamos trabajando con el diámetro D. Muy sencillo, muy fácil, hasta acá hemos parametrizado el diámetro. Ahora yo quiero parametrizar a partir del mismo diámetro
o a partir del mismo radio que ya tiene este círculo, quiero parametrizar la posición. He parametrizado lo que es la longitud del diámetro. Ahora yo quiero parametrizar la posición del círculo. Si nosotros ingresamos a este círculo, vamos a ver que tenemos la posibilidad, y pensando también que yo quiero hacer todo simétrico con respecto al origen de coordenadas para que quede más prolijo, para que quede mejor, pensando en eso, nosotros tenemos un punto central, acá tenemos el círculo, el centro del círculo, mejor dicho, y ese punto central en este caso está a 3 metros de altura. Si nosotros pusiéramos una cota, estaría a 3 metros de altura con respecto al origen de coordenadas. Pero yo necesitaría, por ejemplo, que la base de mi círculo esté siempre a 10 centímetros del origen de coordenadas, 10 centímetros, 15, 20 o incluso algún parámetro que nosotros pongamos. Pero para hacerlo sencillo, yo quiero que ese círculo siempre esté a 10 centímetros del origen de coordenadas. Si yo, por ejemplo, pusiera 10 por acá, no habría problema, traeríamos nuestro círculo, perdón, me equivoqué. Si pusiéramos el radio más los 10 centímetros, ¿el radio cuánto era? 0,60, ¿verdad? Entonces 0,60 más 10 centímetros serían 0,70. Acepto y bueno, coloco el círculo a 10 centímetros del origen de coordenadas. Pero si yo cambio mi diámetro, por ejemplo, por 0,90 otra vez, ¿qué va a suceder? Y vamos a separar más el círculo del origen de coordenadas. Yo quiero que siempre quede en el origen de coordenadas a 10 centímetros la base. ¿Cómo se hace? Doble clic en este lugar y parametrizamos, por fórmulas acá, parametrizamos y le decimos que queremos el radio, es decir, el diámetro dividido en 2, más los 10 centímetros que nos hacen falta. Aceptamos y aceptamos, y ahora sí, nuestro círculo va a quedar en el origen de coordenadas independientemente de la longitud de diámetro que tengamos. Siempre va a respetar el origen de coordenadas. Vayamos a una dimensión un poco más cómoda para trabajar en pantalla, pongamos por ahí 1,20. Fíjense que las medidas que nosotros podemos aplicar para ese diámetro es 0,90, 1,20, 1,50, 1,80. Y bueno, con 1,20 ahí de diámetro vamos a plantear ahora lo que es la geometría de nuestra primera superficie. Nuestra primera superficie va a ser puntualmente el cabezal, el centro del cabezal. Entonces le vamos a decir al RFEM, quiero generar una superficie, y esa superficie va a tener, por ejemplo, un material, supongamos, vamos a ir a concreto, hormigón, le vamos a decir que de la ACI 31819 nos elija, no sé, una F'4000. Entonces elegimos una F'4000. Si necesitamos incorporar otro material que no está en nuestra base de datos, simplemente damos un clic por acá e incorporamos las propiedades de material que nos hacen falta. Bueno, pero en este caso elegimos un F'4000, le decimos que tenemos, por ejemplo, 200 milímetros de espesor de superficie, aceptamos por acá y bueno, yo simplemente hago un clic en un lugar, otro clic en otro y genero una superficie. Fíjense que ni siquiera me estoy preocupando de cuánto debe medir esa superficie. Esa superficie tiene dos cotas, por supuesto, ancho y alto. Podríamos pensar en un espesor también, pero en este caso nos interesa, por ejemplo, el ancho que tenemos por ahí y el alto que tenemos por acá. Esas son las dos medidas que tenemos en esa superficie. Fíjense que podríamos, por ejemplo, plantear ya a partir de líneas de contorno un hueco. Decir, bueno, acá tengo lo que es el hueco de la tubería, ya lo dejamos planteado. Entonces, yo necesito que para 1,20 m esa tubería tenga 1,60 m. Entonces, bueno, podríamos poner ya 0,80 para cada lado desde el origen de coordenadas y ya tendríamos 1,60, pero yo lo quiero hacer paramétrico. Yo quiero que trabaje la máquina y no quiero trabajar yo en cuanto a lo que es el modelo. Entonces, para que lo vean mejor, vamos a recurrir a uno de los comandos internos que tiene esa planilla de cálculo, que es la toma de decisión, el comando, la sentencia lógica de toma de decisión, que también la tiene Excel. Ustedes seguramente van a poder hacer una comparación entre estas planillas de cálculo, ¿no? Entonces, para que lo vean mejor, voy a abrir el bloc de notas. Vamos a abrir el bloc de notas, se me abrió la segunda pantalla, ahí está. Entonces, vamos a plantear si existe una condición. Si existe una condición, si esa condición es positiva, voy a obtener el resultado 1, y si no, voy a obtener el resultado 2. Ese sería el comando, la sentencia lógica que nosotros aplicamos en Excel, por ejemplo, cuando queremos tener
varios resultados en función de algo. ¿En función de qué? De una condición. Entonces, en RFEM podemos decir que si la condición es que D, el diámetro, sea igual, pongo dos símbolos igual porque le estoy preguntando, no estoy asignando a D un valor, sino que estoy preguntando si D tiene el valor 0,90, entonces si D tiene el valor 0,90, evidentemente LC, que es el segundo parámetro, el parámetro que yo quiero controlar en cuanto al ancho del cabezal de alcantarillas, va a tener un valor de 1,20. Ese va a ser el resultado. De lo contrario, y de lo contrario puede ser 1,60, perdón, 1,30, no, 1,20 no, 1,30. De lo contrario puede ser 1,60, 1,90, 2,20, cualquiera de estos valores. Entonces, bueno, si no existe 0,90 en D, tendré que preguntar nuevamente. Si D es igual a 1,20, si D es igual a 1,20, tendremos como resultado 1,60 y preguntaremos de nuevo si D es igual a 1,50, entonces como resultados obtendremos 1,90 y por último, si D es igual a 1,80, entonces nuestro resultado positivo será 2,20. Claro, me queda un elemento que no estoy controlando, porque ahí tengo un valor adicional al final que no sé cuánto vale. Ya no existe en ninguno de los anteriores. Bueno, como control, fíjense, ya les voy a explicar por qué como control, vamos a poner el número 0. Vamos a ponerle, vamos a decir al referente que nos devuelva 0 si no encuentra ninguno de los valores de la lista que tenemos por ahí. La copiamos para no escribirla de vuelta, vamos a RFEM, vamos a ingresar al editor de parámetros, acá abajo tiene el mismo comando que ir por edición, editor de parámetros, y le vamos a decir que queremos incorporar el parámetro LC, el ancho del cabezal de tubería, que también, perdón, de alcantarillas, que también es una longitud, pero que en este caso va a estar determinado por la fórmula o por la sentencia lógica que yo acabo de colocar. Fíjense, si yo pongo 0,90, vamos a ver que tenemos 1,30, para 1,20 tendremos 1,60, lo que tenemos ahí tendremos 1,60 y así sucesivamente. Si yo coloco un valor que no está contemplado, por ejemplo 1,25, me va a devolver 0. Entonces yo decía, podemos tomar cierto control, ciertos parámetros de control. ¿Cuáles son los parámetros de control que puedo tomar? Bueno, que el rango de valores que yo pueda aplicar a D sea como mínimo 0,90 y como máximo 1,80. Lo mismo podemos ver por acá, como mínimo 1,30 y como máximo 2,20. Entonces, valiéndonos de esa situación, podríamos decir, como mínimo, en lo que es el diámetro de la tubería, yo puedo aplicar 0,90, es decir, incorporo un intervalo de valores. Como máximo, puedo aplicar 1,80. Fíjense que si yo acá ahora pongo 0,85, por ejemplo, se pone en rojo, me dice no, eso está fuera de rango, no lo puedo aplicar. Y fíjense, por ejemplo, que si yo pongo 2,50 metros, también me dice está fuera de rango, no lo puedo aplicar. Entonces estamos tomando cierto control sobre los datos que nosotros incorporamos, en procura de que esos datos sean exactamente los mismos que nos piden calcular. Entonces, pongamos un valor 0,90, por ejemplo. 0,90 tenemos dentro del rango y, por ejemplo, acá nos dice 1,30. Pero también le vamos a aplicar un intervalo de valores donde el menor sea 1,30 y el mayor sea 2,20. Entonces, de esta forma, fíjense que ya no puedo salir de 0,90 para abajo o de 1,80 para arriba, pero tampoco puedo incorporar ninguno de los valores intermedios. ¿Por qué no puedo incorporar ninguno de los valores intermedios por acá? Porque me devuelve 0 y 0 no está dentro del rango de los valores posibles para esta segunda fórmula, ¿verdad? Entonces, de esa manera, yo me aseguro que los únicos valores que yo puedo incorporar en D sean solamente los 4 valores que nos indica el plano de AutoCAD. Yo no puedo colocar. ¿Por qué hago esta comparación? ¿Y por qué restringo los valores que puedo colocar? Y porque simplemente en este caso nuestro cliente nos pidió que calculáramos estos valores. Entonces, de esta forma, yo me estoy asegurando de no poner 0,91, por ejemplo,
o me estoy asegurando de no poner un 81 o 1,805, por ejemplo, porque se me puede escapar y tipear mal la cantidad, ¿verdad? Entonces, bueno, de esa forma yo he restringido el rango de valores y solamente puedo colocar los valores que me piden calcular. Entonces, bueno, pongamos 1,20 como teníamos por ahí, para que tomemos un valor cómodo para trabajar. Decíamos que yo quiero trabajar centrado en el origen de coordenadas, quiero trabajar de una manera simétrica con respecto al origen de coordenadas. Entonces ahora vamos a parametrizar, y voy a poner una vista unifilar para que se entienda mejor. Vamos a ir por acá a mostrar y vamos a activar lo que es la numeración. Vamos a activar que nos muestre los nudos. Yo quiero parametrizar la posición cartesiana de los nudos 4, 7, 6 y 5. Esos son los nudos que van a dar geometría a ese rectángulo. Bueno, perfecto. Entonces, tomamos el nudo 6 y el nudo 5. Hemos tomado la línea también, pero bueno, de la línea y el nudo que yo he tomado, vamos a editar los dos nudos. Botón derecho, editamos estos dos nudos y le decimos que la coordenada en X, a través del tercer botón de RFEM, va a ser LC dividido en 2. Entonces acepto por acá y esa coordenada se acomoda automáticamente. Lo mismo hacemos con esto, botón derecho, nudos por 2, los editamos y le decimos que, claro, ahora en el sentido negativo de X va a ser menos LC dividido en 2. Entonces fíjense lo que sucedió. Sucedió algo muy particular. Yo ahora tengo el cabezal de alcantarillas, el inicio del cabezal de alcantarillas, con la parametrización del círculo. Pero claro, como hemos hecho esa otra formulita, cuando yo cambio lo que es el diámetro, por ejemplo, vamos a 1,50 y aplico, automáticamente tengo 1,90 de ancho de cabezal de alcantarillas. Y si nos fijamos en el plano, eso es lo que sucede. Para 1,50 yo tengo 1,90. Y HC, que es la altura, siempre son 10 centímetros menores a LC. Claro, podríamos pensar en poner, por ejemplo, directamente que los dos nudos superiores, estos dos nuditos superiores, los editamos y le decimos, bueno, acá vamos a poner por fórmula que esto es LC menos 0,10. Y va a funcionar perfectamente bien. Ahí ya tenemos la parametrización. Pero a mí me interesa, por una cosa que vamos a ver un poquito más adelante cuando empecemos a incorporar las cargas, a mí me interesa tener el valor de altura como un parámetro. Fíjense, acá en esto ya pusimos LC. Este es el parámetro LC, le vamos a poner una etiqueta para no confundirnos. Y este es el parámetro HC, también le pongamos una etiqueta, si no nos confundimos, es opcional la etiqueta, pero bueno, nos va a servir. Entonces, vamos a ingresar nuevamente a los parámetros, vamos a generar lo que es el parámetro HC, que también es una longitud, y directamente le vamos a decir que es el ancho del cabezal menos los 10 centímetros. Aceptamos, y en los dos nudos superiores, en el 7 y el 6, los editamos y le vamos a decir que en vez de ser LC menos 0,10, es directamente HC. Hemos limpiado un poquito la fórmula, pero no es el objetivo de poner el parámetro HC. Ya vamos a ver cuál es el objetivo de poner el parámetro HC. Y fíjense que ya con eso ya empieza a funcionar de manera muy automática lo que es el cabezal de alcantarillas, comandado únicamente por un solo parámetro, lo que es el parámetro de diámetro de ese cabezal de alcantarillas. ¿Se entendió hasta acá cómo funciona la parametrización? Muy claro con la parametrización. Indíquenme, ¿hay alguna duda, alguna consulta acerca de lo que hemos visto? ¿Cómo vamos? Excelente, Ayrton. Perfecto, Florencio. Bien. Bueno, vuelvo a insistir, cualquier cosita me van preguntando. Hasta ahora es muy simple, muy sencillo. Creo que no reviste mayores complicaciones, ¿no? Entonces, vamos a seguir el modelo. Ya nos falta muy poquito, fíjense que nos falta muy poco para terminar el modelo. ¿Qué nos falta? Y las dos salas de alcantarilla y un sistema de soporte, nada más que eso. Entonces, ¿cómo hacemos con las salas de alcantarilla?
Bueno, le podemos decir, queremos generar una nueva geometría de una superficie, esa superficie va a tener el mismo material, el mismo espesor, aceptamos por acá y hacemos, por ejemplo, un par de clics en cualquiera de los nudos que están en la rejilla y combinamos el nudo 5 y 6 para que nos quede vinculado. Ahí hemos vinculado lo que es una superficie y la otra. Son dos superficies individuales que están vinculadas o comparten la línea entre los puntos 5 y 6. Ese es el único requisito, que estén vinculados. Bueno, entonces yo ahora necesito parametrizar otra cosa. Yo necesito parametrizar lo que es LA. LA es el largo del ala de alcantarilla y además voy a parametrizar HA. HA es el alto externo del ala de alcantarilla, esto que tenemos por acá. Esos dos parámetros los vamos a parametrizar ahora. Fíjense que hay un detalle interesante que no se puede pasar por alto, y es que esta ala de alcantarilla tiene una inclinación, ¿verdad? Nosotros, si pensamos un poquito, a ver qué tan recta me salen las líneas, si nosotros pensamos un poquito, esta ala de alcantarilla va a tener una inclinación, un ángulo, ¿verdad? Con respecto a ese eje vamos a tener un ángulo, no sé, un ángulo tita. Pensemos en un ángulo tita por ahí. Por supuesto, esa ala de alcantarilla, que tiene una longitud desde el nudo número 5 hasta el nudo número 9, podríamos pensar que si esto es un radio que pertenece a un círculo, lo tendría que haber hecho un poquito mejor, si esto es un radio que pertenece a un círculo, evidentemente tomando como punto central el nudo número 5 en vez del origen de coordenadas, yo ahí tendría la posibilidad más concreta de parametrizar lo que es la posición del nudo número 9 con coordenadas polares o con coordenadas cilíndricas. Dependiendo de la necesidad, nosotros podemos tomar cartesianas, cilíndricas, polares, lo que nosotros necesitemos. Entonces, pensemos en tomar coordenadas polares para parametrizar la posición de ese círculo, de ese radio. Entonces, le vamos a decir a RFEM que en este caso el nudo número 9 ya no va a estar referido al origen de coordenadas, que RFEM llama punto cero al origen de coordenadas, por más que no tengamos un punto, sino que ese nudo va a hacer referencia o va a estar en relación al nudo número 5. Entonces hacemos un clic por acá en el nudo número 5 y además le vamos a decir que estos van a ser coordenadas, como decíamos recién, polares. Por supuesto, ya podríamos dar una inclinación, lo vamos a dejar para dentro de unos minutos. Entonces ya tenemos coordenadas polares para el nudo número 9, referido al nudo número 5, un pequeño trabalengua por acá, ¿no? Y vamos a decirle a RFEM que el nudo número 10 va a quedar en coordenadas cartesianas, pero va a estar referido al nudo número 9. ¿Por qué? Porque yo necesito que ese nudo número 10 siempre quede vertical con respecto al nudo número 9. Entonces, la coordenada X y la coordenada Y siempre van a estar en 0 con respecto al nudo número 9. Acepto por acá y vamos a generar los dos parámetros, LA y HA. Vamos al plano. En el plano de AutoCAD podemos ver que LA y HA, que son estas dos columnitas que tenemos por acá, también tienen el mismo criterio. Para 0,90 yo necesito un largo de ala de alcantarilla de 1,50. Para 1,20, 1,80, 2,10 para 1,50 y 2,40 para 1,80. Y si nosotros nos fijamos en HA, es 0,60 el alto máximo del lado externo del ala de alcantarilla y 1,20 lo que habíamos puesto recién en HC. Es decir, yo ahora tengo que, en relación al diámetro de la tubería, tomar 0,60, 0,70, 0,80 y 0,90 en función del valor que me haga falta tomar. Claro, ya lo estarán pensando, ¿verdad? Si nosotros vamos al blog de notas, la fórmula que nos va a permitir hacer eso es esta misma, la toma de decisión. Entonces, fíjense, para el diámetro 0,90, el largo de ala de alcantarilla es 1,50. Para 1,90 será 1,80. Para 1,50 será 2,10 metros y para 1,80 será 2,40 metros. Y a su vez, el mismo comando, botón derecho, copiamos y pegamos, lo pegamos por acá. Para 0,90 vamos a tener 0,60 en lo que es el alto externo del ala de alcantarilla, 0,70 para el segundo valor, 0,80 para el tercer valor y 0,90 para el último valor que tenemos por acá.
Perfecto, entonces seleccionamos el primer comando, botón derecho, lo copiamos, vamos a RFEM y le decimos quiero el valor LA o el parámetro LA, que también es una longitud y que va a estar definido por lo que es esa sentencia lógica. A su vez, también quiero el comando, quiero el parámetro, mejor dicho, HA, que es el ala externa de alcantarilla y que va a estar definida por la segunda fórmula que hemos colocado por ahí. Aceptamos, editamos el nudo número 9 y le decimos que la coordenada R, o lo que es el radio de ese círculo que veíamos recién dibujado, mal dibujado por mí, es directamente LA, perdón, puse HA. Vamos a borrar y ponemos LA. Entonces aceptamos por acá y ya le podemos poner que tenemos 315 grados de inclinación. Entonces aceptamos por acá y fíjense que ahí tenemos 1,80 para 1,20. Y por último, el nudo número 10, en vez de estar en 1,50 de altura, va a estar en HA de altura. Ponemos HA por ahí, aceptamos y aceptamos. Y eso es todo. Ya parametrizamos. A partir del diámetro, el largo del ala externa, el alto externo del ala, el ancho del cabezal de alcantarillas y el alto del cabezal de alcantarillas solamente en función del diámetro. Y fíjense, podemos seleccionar este ala de alcantarilla, decirle vamos a generar una simetría, generando una copia por origen de coordenadas con respecto al plano IZ, el plano que vamos a seleccionar de simetría, de espejo, es el IZ. Entonces aceptamos por acá y fíjense que ahí tenemos el otro ala de alcantarillas. Y fíjense que ya nos quedó absolutamente toda la geometría paramétrica. Si yo quiero, por ejemplo, poner un 80, que es el máximo valor, podemos aceptar por acá y fíjense que ahí tenemos un 80 y todos los valores que nos dice el plano de AutoCAD. Ya no nos tenemos que preocupar más por mover individualmente un nudo y que alguno se me confundió o se me quedó en el olvido. Claro, en este caso nuestra estructura es muy sencilla, ¿no? Es una estructura bastante sencilla, de hecho son solamente superficies. Pero imaginen que ustedes esto lo pueden aplicar a un edificio. Imaginen que ustedes cambian un solo valor en un parámetro y absolutamente todos los niveles del edificio se incrementan o disminuyen. Por ejemplo, si mi edificio tiene 3 metros de nivel entre un nivel y otro, 3 metros de altura entre un nivel y otro, y yo lo cambio por 2,40, automáticamente todos los niveles de mi edificio van a cambiar a 2,40. Imaginen cuando ustedes tienen una estructura de barras, por ejemplo, una nave industrial, y parametrizan absolutamente todo el sistema de correas. O imaginen, por ejemplo, que ustedes tienen, por ejemplo, una cubierta de madera que cubre una piscina y parametrizan toda la cubierta de la piscina. Entonces, con un solo valorcito que ustedes elijan dentro de los parámetros, dentro de esa planilla de cálculo interna que tiene RFEM, automáticamente cambian todos los valores geométricos. Con un solo dato que cambian, automáticamente cambian todos los valores geométricos. Por ejemplo, incluso para cambiar un poco de unidades, si yo pongo ESP por acá y le digo que voy a parametrizar un espesor de superficie, le podría decir a RFEM, mire, si, vamos a poner de esta forma, si el diámetro de la tubería es menor o igual, por ejemplo, a 1,20, si es menor o igual a 1,20, yo quiero como resultado 0,20. Si no, yo quiero 0,30. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Cuando yo le doy a aceptar por acá, le puedo decir esta superficie y esta superficie las voy a editar y el espesor de superficie le voy a decir que ya no vale más 0,20 o 200 milímetros, sino por fórmula le voy a poner ESP. Entonces, claro, fíjense que ahí, ¿qué va a suceder? Cuando doy clic, doy OK, las superficies están en 300 milímetros. Y si yo cambio el valor solamente del diámetro de la tubería 0,90, acepto por acá,
Fíjense que ahora todas las superficies tienen 20 centímetros. Entonces estamos pensando que no solamente parametrizamos la geometría, las coordenadas cartesianas o polares o cilíndricas de una geometría, sino que empezamos a parametrizar espesores de superficie. Y bueno, para terminar un poco el modelo, seleccionemos estas tres líneas inferiores, le demos doble clic y le vamos a decir que en este lugar vamos a colocar una barra que va a ser el talón de la alcantarilla. Lo podremos hacer con superficies también, paramétricas, sin ningún problema, pero yo lo quiero hacer con barras para hacerlo más rápido, más fácil. Y le voy a decir que tengo una barra con una sección transversal de concreto de, por ejemplo, 800 milímetros por 30 milímetros. 80 por 30 centímetros, concreto F'4000, acepto y acepto. Ahí tenemos el talón del... Perdón, me olvidé. Lo editamos de vuelta y le vamos a dar una excentricidad. La viga, las excentricidades en RFEM son estructurales. Por supuesto, en este caso, las barras descienden y son estructurales los cambios que hacemos. Podríamos terminar también con una solera, por ejemplo, ¿por qué no? Pensar, supongamos, en una línea que vaya desde este punto hasta este punto para cerrar lo que es este paralelogramo en la parte inferior del cabezal de alcantarilla. Le vamos a decir que quiero generar una superficie seleccionando líneas de contorno. Le pongamos, por ejemplo, 100 milímetros de espesor de superficie, también lo podríamos parametrizar. Podríamos decir que el espesor de superficie es ESP para la solera dividido en 2, por ejemplo. ¿Va a ser 150 o va a ser 100? ¿No? Entonces aceptamos por acá, tenemos 100 milímetros, aceptamos por acá y le decimos que nuestra solera va a estar compuesta por estas 4 líneas que nosotros seleccionamos de esta manera. También podemos cambiar la excentricidad, porque claro, está tomada desde el centroide de la superficie, entonces también podemos cambiar lo que es la excentricidad de esta superficie y por supuesto esto va a ser por fórmulas ESP dividido en 4, ¿verdad? Entonces aceptamos por acá y ahí tenemos la excentricidad también paramétrica. Fíjense que sencillo, con un solo parámetro nosotros cambiamos absolutamente todo. Los espesores de superficie, la geometría y hasta el espesor de superficie y la excentricidad de la solera. Fíjense, cambiamos espesor de superficie y excentricidad de la solera y espesores de superficies generales del cabezal de alcantarillas. ¿Qué les pareció el modelado? ¿Les gustó el modelado con RFEM? ¿Lo ven simple? ¿Lo ven fácil? Cosa interesante. Cuando nosotros empezamos a pensar en un proyecto, en un software de cálculo estructural, estamos pensando que nos tenemos que meter en un problema bastante grueso con el modelo, ¿no? Porque simplemente tenemos muchas cosas que considerar. En RFEM lo vamos haciendo a medida que lo vamos generando. ¿Es necesario parametrizar en RFEM? No, para nada. Yo puedo hacer cualquier geometría, cualquier estructura sin parametrizar absolutamente nada. Es útil y es práctico parametrizar en ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando tengo un cabezal de alcantarillas, que voy a reutilizar en distintas dimensiones. Y vamos un poco más allá. Excelente, Florencio, excelente, Anicia. Muchas gracias. Vamos un poquito más allá. Vamos a empezar a colocarle las partes estructurales. Porque claro, hasta acá sí tenemos una estructura. Si nosotros la seleccionamos, botón derecho, centro de gravedad de información, vamos a ver que tenemos una estructura que tiene un peso total casi de 10 toneladas, que tiene una superficie, un recubrimiento de superficie de 43 metros cuadrados. Tenemos un envolvente que nos está detallando por acá. Excelente, José Luis. Muchísimas gracias. Pero fíjense, vamos a empezar a trabajar con la parte estructural. ¿Qué parte de la parte estructural vamos a empezar trabajando? Y empecemos por ejemplo por el lado de los elementos finitos.
Fíjense que cuando yo le pedí centro de gravedad de información, automáticamente generó los elementos finitos. ¿Y qué pasó con el círculo? Se facetó todo y quedó muy feo, ¿verdad? La verdad, queda horrible el círculo así, no nos gusta. Pero más allá de una cuestión gráfica, una cuestión visual, de renderizado, sí, Luis, se puede hacer todo lo que uno necesite. Lo que me está pidiendo Luis es poner, por ejemplo, supongamos en esta línea, podríamos poner una barra disponible y le podríamos decir que esa barra disponible sea, supongamos, una viga de borde, exactamente. Una viga de borde, pensemos por ejemplo en 200 milímetros y 300 milímetros para que nos coincidan con el talón. Entonces aceptamos por acá y aceptamos por acá. Claro, ahí no está muy linda que digamos, de hecho está puesta muy mal puesta, pero la podemos editar y le podemos decir, miren, esta viga de borde va a tener como punto de inserción la parte superior y además le voy a generar un desfase axial al origen y al final. Entonces aceptamos por acá y ahí la colocamos en el lugar adecuado. Yo sé que están viendo cosas que por ahí no gustan, estas separaciones, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos modelando con elementos finitos, con barras y superficies, ¿verdad? Lo que tenemos acá son barras y superficies. Lo importante acá es la vinculación. Y lo que va a calcular la longitud de cálculo que tiene para esa viga cualquier software de cálculo estructural es la longitud propiamente dicha de la viga. Ahí tenemos el pandeo, ahí tenemos las deformaciones, ahí tenemos absolutamente todo lo que le queremos pedir a una viga, lo tenemos en esa longitud máxima entre dos vigas adicionales. Si nosotros queremos ver este cabezal de alcantarillas con un renderizado mucho más adecuado, el renderizado mucho más adecuado, lo podemos hacer como sólido. Por ejemplo, si yo abro por acá, vamos a los modelos, y le digo, miren, quiero abrir, por ejemplo, este cabezal que tenemos acá. Y fíjense que este cabezal que tenemos acá, que está calculado, por supuesto, tiene otro renderizado. Vamos a sacar el cálculo, vamos a poner la vista llena. Es más, este hasta tiene el renderizado con texturas. No le podríamos decir a RFM, miren, no quiero que me muestre las aberturas porque quedan muy feas, por ahí no quiero que me muestren los nudos, las líneas están ocultas. Y fíjense, este cabezal, vamos a sacar los apoyos para que no nos molesten tampoco. Fíjense que ese cabezal está todo modelado como sólido. Y es el mismo cabezal que teníamos recién. ¿Y se puede parametrizar? Sí, también se puede parametrizar. Es que no está parametrizado, pero también se puede parametrizar. Lo que estamos haciendo en este seminario es un cabezal modelado como barras y superficies. Las barras tienen teoría de flexión y corte para trabajar en el análisis. Lo mismo que las superficies. En este caso, un cabezal de alcantarillas como sólido, yo voy a poder ver resultados en los sólidos. Fíjense, ahí tenemos, por ejemplo, las tensiones sigma 3 en el sólido. Por ejemplo, si yo quiero ver, supongamos, bajo el empuje activo de suelo, si yo activo las cargas, para que veamos de qué estamos hablando, si yo activo las cargas, ¿verdad? Y quiero ver qué sucede con las trayectorias de tensiones en ese cabezal modelado como sólido. ¿Cómo hago? Vengo por acá. Vamos a poner una vista unifilar para que se vea bien. Ahí está. Y le voy a decir al RFM, mire, muéstreme las trayectorias de tensión de sigma 1, 2 y 3. Apaguemos las cargas para que se vean mejor. Entonces puedo hacer un análisis completo de un sólido. Las tensiones sigma X, las tensiones sigma Y, las sigma Z, las tau. Todo eso lo puedo revisar, las tensiones principales. Si quiero trabajar con von Mises, con Tresca o con Rankine, bueno, lo puedo hacer también. Por ejemplo, si yo quiero ver Tresca en este caso, ahí lo tengo a Tresca con respecto al caso de análisis o al caso de carga que yo selecciono.
Entonces puedo hacer un análisis de un cabezal como sólido, sin ningún problema, y puedo ver un renderizado mucho mejor que el que estábamos viendo recién en el otro cabezal. Claro, lo que yo estoy buscando en este cabezal es el análisis rápido de un cabezal de alcantarillas. Y decía, cuando nosotros generamos la malla de elementos finitos, perdón, Luis Curi, quedó claro, ¿verdad? Bien, perfecto. Decía entonces, cuando nosotros vemos los elementos finitos, vemos la discretización por elementos finitos que hemos hecho en este cabezal, no nos gusta el renderizado de ese círculo, pero más allá de que no nos guste el renderizado, porque en definitiva en un software de cálculo estructural nos puede gustar o no el renderizado, lo que vamos es al cálculo, al análisis. Entonces, pensando en el análisis, más que en el renderizado, a mí me gustaría tener las tensiones más ajustadas, más llevadas a la realidad, en lo que es ese círculo, incluso en donde más análisis tensional voy a tener, que es en la unión de las alas y el cabezal, en la base. En esos lugares yo voy a tener mayor cantidad de necesidad de cálculo, voy a necesitar mayor precisión en el cálculo. Entonces en RFM yo le puedo decir, vamos a ver una vista unifilar, vamos a seleccionar esta línea que tenemos acá, esta otra, vamos a seleccionar estas 6 líneas y le vamos a decir a RFM, mire, quiero a esas 6 líneas generarle un refinamiento de malla de elementos finitos. Refinamiento de malla de elementos finitos. Entonces le pongamos un refinamiento de elementos finitos, no sé, se me ocurre, de 2 centímetros. Y le vamos a decir que quiero, por ejemplo, 4 capas hasta la compatibilización de malla. Entonces, aceptamos por acá, ahí tenemos la simbología del refinamiento, después la apagamos porque queda muy fea, pero fíjense, cuando generamos la malla de elementos finitos, RFM muestra una malla de elementos finitos de 2 centímetros en las líneas que yo he seleccionado, y nos muestra 1, 2, 3, 4 capas y la compatibilización con la malla general. La malla general de elementos finitos en RFM es esta que tenemos por acá, 50 centímetros. Y fíjense que está haciendo la malla de elementos finitos sola, la máquina. Yo no estoy interviniendo en la malla de elementos finitos. Simplemente le digo, acá lo quiero más finito, acá lo quiero más grueso. Pero aquellos que son expertos en elementos finitos, de la gente de los profesionales que están en la sala, dirán, bueno, pero estoy dejando que la máquina trabaje por mí en los elementos finitos que son los que me van a dar los resultados. Nosotros acá estamos haciendo más continuo lo discreto. Y es un peligro. ¿Por qué? Porque estamos jugando con los elementos finitos y no sabemos qué pasa. Claro, el que sabe de elementos finitos dice, bueno, un ángulo muy amplio, un ángulo muy cerrado hace que los elementos finitos no calculen bien. Por eso, RFM me permite determinar un criterio de calidad de malla, determinar un criterio de advertencia, un criterio de fallo y un criterio de calidad aceptable de malla. ¿Para qué? Para que estemos seguros de que lo que estamos haciendo está bien y de que el software no va a hacer algo que no nos guste a nosotros, o por lo menos que no nos va a informar. Entonces, yo puedo editar el criterio de calidad de malla y decirle al RFM, mire, ya hemos generado la malla de elementos finitos, hemos refinado y ahora quiero saber, bajo ese criterio de calidad de malla, esos 11.489 elementos finitos, cuáles están en fallo y cuáles están en alerta. Para quedarme tranquilo de que el cálculo va a estar bien, y fíjense que ahí me dice que los 11.489 elementos finitos están en calidad aceptable, se han generado de manera adecuada. ¿Se pueden generar mal? Y sí, por supuesto, y RFM nos dará por ahí cuál es el elemento finito, cuáles y cuánto es la cantidad de elementos finitos que están en alerta o en fallo. De esa manera, nosotros podemos trabajar en acomodar la malla de elementos finitos para que el resultado del cálculo sea el correcto. Entonces, bueno, ya sabiendo que nuestros elementos finitos con ese refinamiento está bien, sigamos trabajando. Ahora, muchas veces sale la pregunta a la luz de por qué tenemos que refinar malla de elementos finitos
y no directamente le damos, por ejemplo, 2 centímetros a todo el cabezal. Bueno, a medida que los elementos finitos son más pequeños, ¿qué tenemos adicionales? Mayor cantidad de ecuaciones para el cálculo. Y si tenemos mayor cantidad de ecuaciones, tendremos menor velocidad de cómputo y mayor costo computacional, es decir, que a medida que más elementos finitos tenemos, necesitamos una computadora más potente. Entonces RFEM tiene esta ventaja de decir, bueno, yo quiero minimizar el cálculo solamente a los lugares donde yo necesito puntualmente un análisis tensional de mayor calidad. El resto no me interesa. Incluso, fíjense, para que lo vean mejor, dentro de los ejercicios que a veces hacemos en el módulo de alcantarillas, en el seminario de alcantarillas, hay ejercicios, por ejemplo, como de este sólido que tenemos acá. Fíjense que ese sólido que yo estoy abriendo, como todas las estructuras en RFEM, este sólido que ustedes están viendo ahí con el cálculo, vamos a apagar los cálculos, vamos a apagar los resultados, vamos a poner el sólido, ahí está. Tiene cargas móviles en superficie, cargas móviles que se desplazan en la parte superior, de hecho estas se desplazan en zigzag. No quiero decir que el conductor de ese vehículo estaba en un estado de que no correspondía para manejar, ¿no? Pero fíjense que en este sólido tenemos algo muy puntual. Cuando nosotros vemos el sólido en la parte interna, vemos que tenemos una tubería enterrada en ese sólido. Tenemos una tubería enterrada en ese sólido. ¿Y qué es lo que nos interesaría calcular acá? ¿Lo que sucede con el sólido? Y no, puntualmente nos interesaría calcular la tubería. Saber cuál es, por ejemplo, el acero que necesitamos poner en esa tubería. Diseñar, por ejemplo, estado límite último, estado límite de servicio de esa tubería, que está embebida en un sólido. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis puntual de qué es lo que necesitamos en este sólido que estamos viendo por acá, y mostramos la malla de elementos finitos, vamos a ver que la malla de elementos finitos, en este caso, está optimizada para el cálculo solamente en el lugar que nos hace falta, en los alrededores de la tubería. El resto, ¿qué es el resto? Y es aporte de material, aporte de peso, aporte de masa, transmisión de fuerzas desde la parte superior a la parte inferior, pero realmente a nosotros nos interesa más calcular acá que, por ejemplo, si lo pensamos dos veces, nos interesa calcular más alrededor de la tubería que lo que sucede con el análisis tensional por acá o por acá. ¿Para qué me sirve el análisis tensional acá o el análisis tensional acá? Y de muy poco. Entonces, cuando nosotros modelamos una estructura con RFEM, podemos modelar o pedirle al programa que lo haga por nosotros, modelar de una manera muy práctica la malla de elementos finitos. Y podemos parametrizar este volumen de sólido. Y también, por ejemplo, si yo le digo a RFEM, vamos a perder el cálculo, por supuesto, pero si yo le digo a RFEM, fíjense, tenemos 15 metros de altura, yo quiero tener 7 metros de altura, pongo 7 metros por acá, acepto y vamos a tener un sólido que tiene 7 metros de altura. Y le puedo decir, por ejemplo, que la posición de esa tubería, que en este caso tiene una pendiente de 2 metros, yo quiero una pendiente de 1 metro. Entonces aplico y la tubería tendrá una pendiente de 1 metro. Ahí estamos viendo una herramienta que se llama herramienta de vigas de resultados. A ver, vamos a ver si la podemos ocultar fácilmente. Si no, la ocultamos así. Ahí está. Fíjense que la tubería ustedes la pueden colocar con una pendiente, la pendiente que ustedes quieran, y queda embebida dentro del sólido. Por supuesto, la pueden colocar con distintas dimensiones, como veíamos recién en el cabezal de alcantarillas, la hacen más grande, más chica, la posición en la altura la manejan también ustedes, es decir, todo se parametrizó en este modelo y se calcula con
todo paramétrico. Y están calculando una tubería enterrada con una superficie de concreto por arriba y con una carga móvil en superficie de un tren de carga de la ASCO. ¿Es muy difícil modelar esto? No, realmente no es muy difícil modelarlo, es muy sencillo modelarlo, pero bueno, es como para brindarles otro ejemplo más, ¿no? Entonces, en nuestro cabezal de alcantarilla, mucho más modesto que ese sólido, podemos incluso modelar la alcantarilla completa en un sólido, sí, por supuesto, nosotros podemos hacer, supongamos, a ver, vamos acá modelos, ensayos, a ver, creo que tengo por ahí, sí, acá tengo, por ejemplo, dimensionamiento, supongamos esta que tenemos acá, entonces yo puedo modelar también la alcantarilla, y el sólido, y la tubería, y los cabezales, y todo lo que me haga falta lo puedo modelar en un solo proyecto. Y calcular el cabezal, calcular todo lo que me haga falta, calcularlo en un solo proyecto. Trabajar con un solo proyecto y trabajar con cargas móviles en superficie, con todo lo que me haga falta y ver qué sucede con la tubería enterrada. Y diseñar esa tubería enterrada, ¿no? En el seminario de hoy es un poquito más puesto el seminario, o trabaja solamente este seminario con el cabezal de alcantarilla. Que bueno, hemos trabajado con el modelo, hemos trabajado con la malla de elementos finitos. También podemos decirle a RFEM, mire, la malla de elementos finitos la quiero parametrizar, es una longitud y en este caso tengo 0,02 centímetros. Y entonces acepto por acá, vengo a la malla de elementos finitos que refiné, la edito y le digo, bueno, miren, en vez de tener una malla de elementos finitos dada por el usuario, va a tener una malla de elementos finitos paramétrica. Acepto y acepto. Entonces ahí tengo una malla de elementos finitos paramétrica que simplemente con el parámetro MEF la puedo cambiar. Por ejemplo, la llevamos a 10 centímetros. Fíjense, ahí la tenemos en 10 centímetros. Es decir, yo puedo parametrizar absolutamente, literalmente puedo parametrizar absolutamente todo lo que yo necesite. Y bueno, ya que estamos, le pongamos, por ejemplo, por acá, en estas barras, algún apoyo, alguna constante elástica de apoyo, por ejemplo, apoyos elásticos en barra, le vamos a poner, supongamos 9000 por acá, 9000 por acá, le pongamos 21000 por acá, pensando en los 80 centímetros de sección transversal que tenemos por ahí. Vamos a hacer algo equivalente, y perdónenme que no sea exacto, pero vamos a hacer algo equivalente con la superficie. Vamos a poner un apoyo disponible por acá, le pongamos 10.000, 10.000, 30.000 y los cortantes 7.500 y 7.500. Aceptamos y aceptamos, y fíjense que ahí ya tenemos las constantes elásticas, los apoyos, los muelles en el modelo. Y si nosotros simplemente ponemos los casos de carga, por ejemplo un peso propio, y por ejemplo para este seminario supongamos un empuje activo de suelos, le vamos a poner la categoría de acción empuje lateral de tierras, ahí está, las combinaciones de carga las genera el programa de manera automática, trabaja por defecto con efecto P-delta, análisis de segundo orden. Ustedes en RFEM tienen 4 tipos de análisis: análisis de primer orden, de segundo orden, de tercer orden y de cuarto orden. Ustedes pueden trabajar con análisis postcrítico, por ejemplo en RFEM, supongamos trabajar con la matriz de rigidez previa al colapso de la estructura. Cuando hacen análisis postcrítico, por ejemplo, cuando determinan, supongamos, algún caso de izaje. En el izaje de una pieza de un edificio, ustedes tienen la pieza de ese edificio apoyada sobre el suelo. Cuando la empiezan a levantar, el apoyo empieza a friccionar. Y en un momento ese apoyo se despega, se desconecta del suelo porque han levantado la pieza del suelo. En ese momento la estructura colapsa. Colapsa, me refiero a nivel de programa. En ese momento la estructura sería inestable. Cuando hacen un análisis postcrítico de ese tipo de apoyos, lo que van a lograr es calcular la estructura que han levantado del suelo, cambiando el sistema de apoyo al sistema de apoyo de la grúa, al guinche de la grúa, tomando en cuenta la matriz de rigidez previa al colapso. O hacer, por ejemplo, análisis de grandes deformaciones para tensoestructuras, o hacer, por ejemplo, análisis de grandes deformaciones. Supónganse cuando ustedes trabajan en un edificio y quieren calcular el edificio por etapas de construcción. ¿Qué sucede cuando trabajan con etapas de construcción?
Y por supuesto, cuando ustedes ponen el segundo nivel, el primer nivel ya está en tensión. Ya tiene deformaciones, tiene el análisis tensional, tiene flexores, cortantes, axiles, tiene todo el primer nivel. Por más que el segundo nivel lo pongamos encima, ya tiene todo. Y si trabajamos con puntales, peor todavía, porque tenemos una tensión inversa que después la vamos a sacar. Entonces, ¿las etapas de construcción son importantes en un edificio? Sí, por supuesto. En RFEM se hace a través de un análisis de grandes deformaciones etapas de construcción. Esto que ustedes están viendo acá no es un módulo adicional, sino es RFEM básico. Es el programa básico, la herramienta de cálculo básica que permite hacer todo este tipo de cosas y cosas mucho más avanzadas. Cosas mucho más avanzadas. Bueno, tenemos entonces dos casos de carga. Pongamos el empuje activo de suelo sobre estas superficies. Las vamos a seleccionar para que trabajemos con ellas un ratito solas. Visibilidad por objetos seleccionados. En RFEM podemos ir filtrando lo que queremos, independientemente de si hay objetos ocultos. Cuando yo cambio la geometría por el parámetro solamente del diámetro, absolutamente todos los elementos cambiaron, no tengo que estar poniendo en vista y sacando de vista para poder hacer un cambio con parámetros, cambia absolutamente todo. Vamos a visibilidad por objetos seleccionados. Decía, pongamos, para que se interprete mejor, el sistema de ejes de las superficies activo. Piensen bien, si yo quiero colocar una carga de empuje activo de suelos, evidentemente va en sentido contrario a Z, ¿verdad? Entonces tendríamos que colocar una carga con un factor de dirección opuesto a Z. Se puede hacer sin ningún problema, pero lo vamos a hacer más fácil. Voy a decir, a esas tres superficies le quiero invertir el sistema de ejes locales. Entonces la carga de empuje activo de suelo la voy a aplicar directamente referida a el eje Z local de la superficie. Bueno, perfecto, ya tenemos entonces el modelo más o menos adecuado. Y le vamos a decir que queremos incorporar una carga superficial, una carga referida al eje Z local de la superficie. Carga referida al eje Z local de la superficie, para que, bueno, tome como referencia esa dirección. Por otro lado, la carga, en este caso, que es de fuerza, podemos cargar temperatura, deformaciones axiales, curvatura, movimiento giratorio. Podemos cargar temperaturas con desplazamientos delta. Supónganse si tienen una superficie que parte de esa superficie tiene una temperatura y otra parte tiene otra porque ingresa en un, no sé, es parte de una cámara frigorífica donde hay una superficie que está dentro y fuera de la cámara, que sale fuera de la cámara. Bueno, lo pueden hacer con un desplazamiento delta por ahí. En este caso, una carga de fuerza que va a ser distribuida linealmente. En la parte superior tendremos 0, en la parte inferior, pensemos por ejemplo 12 kN de empuje activo de suelo. Tomemos los puntos de referencia, el mayor, la parte superior donde vamos a tener 0, lo tomemos el punto 7, el punto 5 como la parte inferior donde vamos a tener los 12 kN, aceptamos por acá, seleccionamos las tres superficies y ahí tenemos el empuje activo de suelos colocados. Una manera sencilla, fácil de colocar un empuje activo de suelos. Y acá viene otra parte que es fundamental. Fíjense, tenemos un cabezal de alcantarillas que ya calcula. Si yo le doy calcular, por supuesto, RFEM genera la malla, genera el cálculo, me empieza a mostrar deformaciones según el empuje activo de suelo, según una carga mayorada. Ya tenemos la posibilidad de ver un análisis tensional en superficies. Ya tenemos varias cosas en funcionamiento. Pero les hago una pregunta, a ver, ¿qué me responden ustedes? Pensemos que este cabezal de alcantarillas va a compartir un espacio físico con otros de menor calibre en la tubería. Entonces, tenemos el mismo suelo, pero tenemos dos cabezales distintos. Por ejemplo, uno de 1,20 y ese de 1,20 tenemos por ahí, decíamos, el empuje activo del suelo lo habíamos puesto en 12 kN/m². Y yo le digo a RFEM, mire, necesito ahora calcular el cabezal de alcantarilla que está en el mismo suelo,
en una posición distinta a este, pero en el mismo suelo, y que tiene, en vez de 90, tiene 0,90. Entonces acepto por acá, pierdo el cálculo, por supuesto, pierdo el cálculo porque cambiamos la estructura, pero fíjense algo particular. Tenemos 12 kilonewton metro cuadrado de empuje activo de suelos. Si cambié la altura HC, la altura que yo les decía al principio, ya la vamos a utilizar. ¿Se acuerdan? La altura del cabezal de alcantarillas. Al cambiar el diámetro, cambió la altura. Porque, claro, no me acuerdo cuánto tenía el de 1,20. El de 1,20 le dice que tiene 1,60. Entonces de 1,60 pasó a 1,20. ¿Podemos tener el mismo empuje activo de suelos? Teniendo en cuenta que es el mismo suelo, ¿podemos tener el mismo empuje activo de suelos? ¿Qué opinan ustedes? A ver. A ver ahí en el chat si me dicen, ¿podemos tener el mismo empuje activo de suelos si tenemos distinta altura del cabezal de alcantarillas? Yo ahí las modifiqué, Florencio. Estoy considerando, fíjense que consideré el punto 7 y el punto 5. El empuje es diferente. ¿Se acuerdan? Para lo que nos dice, porque Florencio tiene razón, pero claro, lo que tenemos que pensar, apaguemos un poco de cosas para limpiar un poco el modelo. Lo que tenemos que pensar es que yo tomé como tapada desde el 7 hasta el 5. Máxima altura es lo que he tomado, ¿verdad? En el 7 puse 0, pero automáticamente empecé a distribuir la altura y empecé a distribuir la carga. Entonces, cuando llego abajo tengo 12 kilonewton. Pero si yo le digo a Rafael, mire, el cabezal de alcantarillas tiene 1,80 m, el máximo, acepto por acá, sigo teniendo 12 kilonewton metro cuadrado de empuje activo de suelo. Entonces eso está mal, ¿verdad? Eso no está bien. ¿Cuánto es el empuje activo de suelo que tengo acá? Y bueno, no sé, dependerá del suelo, dependerá de un montón de cosas. 9, me dice Florencio por ahí, seguramente 9 para el de 0,90. Más o menos estamos calculando que tendremos 12, que tendremos 0,90, que tendremos, no sé, 13, 14 para el de 1,80, pero lo estamos calculando más o menos. Entonces, fíjense, les propongo algo. Vamos a el blog de notas. Otra vez. Y fíjense lo que tenemos. Supongamos que tenemos un peso específico del suelo, el gamma del suelo igual a 18 kilonewton metro cúbico. Supongamos que tenemos un ángulo de fricción interna del suelo igual, no sé, a 30 grados. Supongamos que tenemos una altura h. ¿Y a cuánto equivale la altura h? Evidentemente, la altura h de la pared donde vamos a aplicar el empuje activo de suelos es igual a hc. Entonces colocamos hc. H es igual a hc. Entonces calcularemos qué cosa, el empuje activo de suelo, que es K. ¿Y a cuánto equivale K? Y bueno, va a equivaler al peso específico del suelo por la altura de la pared donde lo vamos a aplicar, HC. Ahí veremos si la tapada nos sirve o no. Por ahí decimos, no, es HC menos 10 centímetros de tapada. Perfecto, ningún problema, lo podemos editar. Pero en este caso estamos considerando toda la altura de la pared. Entonces, el empuje activo del suelo es igual al peso específico del suelo por la altura de la pared mojada, no, por la altura de la pared donde lo estamos aplicando, voy a poner los paréntesis primero porque yo me los olvido, entonces esto es 1 menos el seno del ángulo de fricción interna por acá, dividido en 1 más el seno del ángulo de fricción interna por acá. ¿Verdad? Entonces, tomamos nuestra fórmula, copiamos, nos vamos a RFEM y le decimos, mire, necesito incorporar un nuevo parámetro.
ese nuevo parámetro va a ser el gamma, el peso específico del suelo. Ya no es una longitud, ni un espesor de superficie, pero como tengo la posibilidad de trabajar con unidades de ingeniería, le digo que esto es un peso específico y que es igual a 18 kilonewton metro cúbico. Por otro lado, tendremos phi, que es el ángulo de fricción interna, ¿verdad? No es un peso específico, es un ángulo, lo tendremos por acá. Y decíamos que teníamos 30 grados. Por otro lado, vamos a tener la altura de la pared. Claro, la altura de la pared ya la tenemos de antes, es HC. Entonces ya no nos hace falta poner ese parámetro. Simplemente nos hace falta colocar K, que es la fórmula que vamos a aplicar, y que esto es, ¿qué cosa? Una fuerza por área. Entonces seleccionamos fuerza por área, kilonewton metro cuadrado, pegamos nuestra fórmula y nos dice que es 12,6 para 1,80 m. Aceptamos, seleccionamos todo, botón derecho, fíjense que ahí seleccioné todo el modelo, cotas, todo, absolutamente todo. Pero yo voy a trabajar solamente con las cargas, entonces edito las cargas y le digo, este 12 lo voy a cambiar, permítame, señor RFEM, cambiarlo por K. Entonces, parametrizo la carga de empuje activo de suelos, le doy a aceptar, y fíjense que ahora tenemos 12,6 kN. Y fíjense que si yo cambio a 0,90, ¿qué pasó con el empuje activo de suelos? Se fue a 720. Entonces, cuando doy a aceptar, tenemos 720. Claro, yo me estoy asegurando de varias cosas. Me estoy asegurando de no equivocarme en la geometría. Los 4 valores que me pide el plano de AutoCAD lo estoy calculando exactamente con los valores que me pide el plano de AutoCAD. El modelo lo generé una sola vez y la carga la puse una sola vez. Y ahora la carga ya no la calculo yo más. Ahora la calcula RFEM. ¿Habrá algunos valores que cambiar? Sí, por supuesto, porque por ejemplo podemos tener un ángulo de fricción interna distinto, por ejemplo 25 grados, entonces aceptó por acá, tendremos una carga distinta de empuje activo de suelo, por supuesto. Pero esto yo ya no lo calculo más. Ni el modelo, ni el empuje activo de suelos. ¿Y qué hago ahora? Que ya tengo todo listo y todo preparado para el cálculo. Por ejemplo, pensemos en que necesito calcular un cabezal de alcantarillas de 1,20 m. Bueno, simplemente lo pongo a calcular. Entonces tendremos todo el análisis tensional. Tensiones sigma, tensiones principales, esfuerzos internos básicos, absolutamente todo lo que nosotros necesitemos. Ahí lo tenemos. Podemos ocultar las cotas para que no nos molesten, queremos ver solamente el cálculo. Pero lo más importante es que, además de, por ejemplo, decir, bueno, vamos a ir a los proyectos de concreto, de hormigón, vamos a ingresar al Concrete Surface y le vamos a decir que queremos calcular, supongamos, con la ACI 318-19 el estado límite de resistencia y el estado límite de servicio. Por ejemplo, estado límite de resistencia, combinaciones de carga mayoradas. Estado límite de servicio, combinaciones de carga sin mayorar. Las podemos trabajar por el método analítico, podemos controlar todo lo que es el método analítico, activar flechas, por ejemplo. Podemos trabajar con el método no lineal, es decir, considerar el hormigón como un material físico, trabajar con fisuración. Acá, así como está configurado, yo puedo trabajar con ancho y separación de fisura. Si lo hago no lineal, puedo trabajar hasta con la profundidad de la fisuración. Puedo trabajar con diversos tipos de materiales, puedo generar todos los casos de diseño que yo necesite para comparar, por ejemplo, qué pasa con el F'4000 con respecto al F'3000, en qué me estoy ahorrando dinero, por ejemplo. Entonces puedo calcular para las superficies que yo necesite, puedo calcular deformaciones y límites de fisura. Supongamos acá tienen bajo normativa, humedad de aire, aire húmedo, suelo, que es lo que estamos trabajando. Si estuviéramos trabajando, por ejemplo, con contenedores de líquidos, podríamos trabajar con estructuras de contención de agua, por ejemplo, según lo que nos dice la norma. ¿Con qué superficies voy a trabajar? ¿Con todas? No, yo quiero trabajar, por ejemplo, solamente en el cálculo de las 3 superficies superiores, de la 1 a la 3. Lo mismo
con el límite de abertura de fisuras. Con todas no, yo quiero trabajar solamente con las tres superiores. Borramos, seleccionamos las tres de arriba. Acepto. Le puedo decir, por ejemplo, que tengo una armadura secundaria, supongamos de un 20% adicional a la básica. Acá RF me lo va a calcular, me va a dar un porcentaje máximo de armadura del 9% y me va a dar una advertencia, por ejemplo, en este caso. Puedo trabajar con la disposición de la armadura, el recubrimiento, pongamos por ejemplo 20 en la armadura básica, por ejemplo, 20 milímetros por supuesto, de recubrimiento. Puedo trabajar con centro de gravedad o borde de la armadura, puedo trabajar con la armadura longitudinal, utilizar la armadura necesaria para comprobar el comportamiento de servicio. Puedo trabajar con armadura adicional necesaria, dispuesta o definida por el usuario. Puedo considerar, puedo considerar cambiar, si me hace falta, lo que son los coeficientes de minoración de resistencia. Y puedo definir distintos métodos de cálculo según lo que yo necesite. Una vez que tengo todo listo, le doy calcular y me devolverá la armadura para las superficies. Si me hace falta calcular armadura, por supuesto, ¿no? Ahí tenemos la armadura necesaria, el total, por superficie, por punto, las comprobaciones de estado límite de servicio, el total, por superficie, por punto, está completamente sobrada esta armadura en este caso. Entonces, aceptamos por acá y por supuesto lo que estábamos viendo ahí, también lo podemos ver en el cabezal. Ahí estamos viendo el cabezal, tenemos las direcciones de la armadura en cada una de las superficies. Podemos, por supuesto, bueno, fisuración acá no vamos a tener, ¿no? Abertura de fisura seguramente no tenemos, ¿no? Pero podemos ver abertura de fisuras, esfuerzos internos de cálculo, podemos trabajar con separación mínima, podemos ver armadura necesaria, armadura adicional existente, estado límite último, estado límite de servicio por separado, la determinante. Por supuesto, todo esto lo podemos llevar a la memoria de cálculo, ¿no? Y hablando de memoria de cálculo, fíjense, perdón, antes de pasar a la memoria de cálculo, ¿les gustó hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta? Perdón, Excelente, Florencio. Veo que se han ido varios del seminario, espero que no haya sido porque no les haya gustado, sino por falta de tiempo, pero espero que les sea de utilidad a los que se han quedado. Antes de pasar a la memoria de cálculo, decía, no solamente ustedes pueden calcular la armadura en superficie, sino, por ejemplo, determinar, supongamos, para estas tres, es muy viernes, ¿sí? Es muy viernes, exactamente. Determinar, por ejemplo, la armadura en barras, ¿no? Yo ahí determiné armadura en superficie, pero puedo determinar, por ejemplo, en RFM tenemos lo que es estado límite de resistencia, estado límite de servicio, también para las barras, en cuyo caso vamos a tener también las listas de acero, también podemos tener el cálculo no lineal, el material también tenemos el F'4000, podemos hacer todos los casos de diseño que necesitemos. Por ahí las secciones que vamos a ver en este caso son las 800 por 30, las podemos optimizar. Sí, es cierto, Luis, es muy corto el tiempo de un seminario. Están los cursos, para quienes quieran tomar cursos completos, les dejo por ahí en el chat nuestro sitio web de cursos, RF Universitas, ahí pueden tomar cursos completos. Bueno, los apoyos, en este caso no vamos a tener un apoyo que nos cambie el momento de una viga, por ejemplo, simplemente son tres barras apoyadas en el suelo. Y bueno, acá podemos ver también la armadura, ¿no? Por ejemplo, no para todas las barras, sino supongamos para estas tres barras que tenemos por acá, nosotros podemos trabajar, supongamos, con armaduras, no sé, se me ocurre, para el longitudinal, pongamos 10, pongamos 12, pongamos 16, pongamos 20,
Ahí tenemos tres diámetros distintos. Podemos trabajar con números de barra, como se hace en México. En México se trabaja con configuración en vez de diámetros con números de barra, ¿no? Ahí tenemos los distintos tipos o los distintos números de barra. Yo estoy muy habituado a trabajar con diámetros, entonces por eso puse recién 10, 12, 16 y 20, creo que había puesto. Fíjense que ahí pueden trabajar con decalaje, sin decalaje, pueden determinar la armadura básica existente, pueden activar la armadura básica existente y calcularla, pueden trabajar, por ejemplo, los distintos tipos de anclaje, pueden trabajar con las separaciones mínimas según normas o editarla, pueden trabajar con los estribos o los tirantes, imaginemos por ejemplo 6, 8 y 10, para los tirantes o los estribos. Acá van a poder ver por ejemplo también lo que es separación uniforme, dividido en zonas, subdivididos o separación mínimas. Acá, por ejemplo, le podemos poner que la separación máxima entre los cercos sea, supongamos, según la norma, o máximo de 30 centímetros o máximo, por ejemplo, de 15 centímetros. No sé, lo que el usuario decida. Puede hacerlo como el usuario decida. También puede trabajar con lo que es el tipo de anclaje. Las descripciones de la armadura también la puede determinar. Por ejemplo, si yo quiero 20 milímetros de recubrimiento, lo pongo. Puedo determinar, por ejemplo, las distribuciones. Puedo generar todas las distribuciones que necesite. Por ejemplo, si yo quiero que la distribución sea uniformemente circundante, ahí la tenemos a la distribución uniformemente circundante. Acá tenemos los esfuerzos que va a tomar RFEM para el cálculo, axiles, cortantes, flexores, torsores, los va a tomar para el cálculo. La armadura mínima, le podemos poner una armadura mínima si nos hace falta, también podemos editar la normativa, y una vez que tenemos todo listo, simplemente le damos calcular, y RFEM nos devolverá la armadura existente. Por ejemplo, ahí tenemos la armadura existente y la podemos editar fácilmente con este editor que tenemos acá. Si yo quiero editar las longitudinales, doble clic acá, cambio, por ejemplo, la disposición, o cambio la separación, o cambio el diámetro de barra. Ahí me dice que es de 10, bueno, lo puedo dejar de 10, de 12, de 16, de 20, son las que yo calculé. RFEM me seleccionó la de 10. Podemos ver las listas de aceros. Ahí tenemos la lista de acero. Por supuesto, todo esto va a parar a la memoria de cálculo. Por supuesto, también, al igual que con las armaduras en las superficies, si yo pongo una victodifilar, también le puedo decir, mire, muéstreme lo que es la armadura en barra. Ahí tenemos lo que es en centímetros cuadrados, 24 centímetros cuadrados de armadura superior total. Podemos ir seleccionando cuáles de las armaduras queremos ver. Una, dos, todas, las que yo necesite. Podemos ver, por ejemplo, si quiero, supongamos que quiero ver un renderizado. Bueno, perfecto, activo el renderizado. Por ahí podemos, por ejemplo, sacar el anclaje para que se vea mejor acá. Todo esto, por supuesto, va a parar a la memoria de cálculo sin ningún problema, ¿no? Y fíjense algo particular. Una vez que tenemos todo desarrollado, hasta el cálculo si quieren, todo desarrollado, yo lo grabo y a esto lo puedo guardar como un bloque paramétrico. ¿Qué significa guardar como un bloque paramétrico? Miren, nada menos que esto. Lo voy a borrar absolutamente todo. Voy a borrar, por ejemplo, el cálculo que hicimos, eliminamos los datos por acá. Voy a eliminar los materiales. Estoy eliminando todo, eliminando los materiales. Vamos a poner nuestra rejilla de inserción de manera horizontal, saquemos un poquito hacia afuera la estructura, pongamos por ejemplo que la rejilla no se adapte dinámicamente al proyecto, y fíjense, ese bloque paramétrico que yo guardé, vengo por acá y le digo, quiero traer el bloque paramétrico que tengo por acá. El primer valor, vamos a eliminar los casos de carga también, eliminemos los casos de carga. Ahí está, nos quedamos con el proyecto completamente vacío. ¿De qué nos sirve el bloque paramétrico? Entramos a los bloques paramétricos y le decimos, traemos el cabezal de alcantarillas, por ejemplo, con una geometría de 0,90. Y a ese cabezal de alcantarillas yo lo voy a aplicar, lo voy a colocar, no sé, en esta posición. Acepto. Ahí tenemos nuestro primer cabezal de alcantarillas ya colocado. Vamos a sacar los números
que ya están molestando. Ahí está. Tenemos nuestro primer cabezal de alcantarilla que trajimos de un bloque paramétrico. Vamos con el segundo. El segundo era de 1,20, ¿se acuerdan? Bueno, el mismo cabezal lo selecciono, doble clic y le digo yo ahora quiero 1,20 m. Selecciono el lugar de inserción. Le digo, por ejemplo, en este caso que yo no quiero traer todos los casos de carga, sino solamente el empuje activo de suelo, porque los demás, el peso propio es igual para todo. Perdón, teniendo geometría y material ya tenemos el peso propio, entonces cada uno tendrá su propio peso propio, valga la redundancia. Entonces solamente quiero traer el caso de carga de empuje activo de suelo. Materiales y secciones los dejamos unificados, le dijimos ya el punto de inserción y traemos el segundo cabezal. Vamos con el tercer cabezal de alcantarilla. Vamos por acá, doble clic, le decimos que tiene 1,50 m. Bueno, perfecto, 1,50 m, solamente el caso de carga de empuje activo de suelos, acepto por acá, unificamos materiales y secciones, acepto por acá, y le decimos que lo vamos a insertar, por ejemplo, no sé, en este lugar de acá, acepto. Tercer cabezal de alcantarillas. Vamos con el cuarto cabezal que teníamos para calcular era de 1,80 m, bueno, doble clic acá en el cabezal y le decimos, bueno, ya lo tenemos, 1,80 m. Unificamos materiales y secciones y traemos solamente el caso de carga de empuje activo de suelos. Acepto y le digo que lo voy a insertar, no sé, en este lugar. Y acepto. Y aparte teníamos que calcular una alcantarilla tipo cajón. Bueno, perfecto, traemos la alcantarilla tipo cajón y esa alcantarilla tipo cajón que tiene 15 metros, en vez de 15 metros pongamos que tiene, no sé, 25 metros. Entonces buscamos L y en vez de 15 metros le ponemos 25 metros. Ahí tenemos que hemos cambiado la longitud del cabezal, la longitud de la alcantarilla. Fíjense que ustedes pueden modificar absolutamente todo lo que se les antoje acá, ¿no? Bueno, a eso lo vamos a aplicar, no sé, por ejemplo, acá. Otro bloque paramétrico con otra geometría. Acepto. Ahí tenemos otro cabezal, otro modelo, también hecho con RFEM. Entonces traje todo lo que necesitaba. ¿Y qué hacemos? Y nada, ponemos a calcular. Hay un material que me está dando problemas, seguramente es en esta estructura que no le puse unificar los materiales. Les pido 1000 disculpas. No puse unificar los materiales y me ha dado un error. No, perdón, no es eso. Es que no había eliminado exactamente los materiales anteriormente. Eliminamos esto de acá. Pero hacemos fila y vaciamos fila. A ver si ahora sí. Perdón, ahora sí. Me había quedado materiales de la que borré, que hicimos entre todos. Fíjense, traje los 5 proyectos al mismo lugar y calculé los 5 proyectos, cada uno con peso propio, cada uno con su empuje activo de suelo, en este caso el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto no tenía empuje activo de suelos, tenía sobrecarga de uso, por ejemplo. Fíjense que no me hace falta ni siquiera modelar las cargas, traigo todo, desde los bloques paramétricos traigo todo. Y aparte, fíjense, esto también es interesante, si nosotros pensamos en la memoria de cálculo, en las láminas, este bloque que nosotros calculamos, si nosotros vamos al informe, por ahí tenemos láminas que la podemos hacer en formato A1, A0, A2, A3, pero vamos a la memoria de cálculo. Fíjense, esta memoria de cálculo está hecha para un cabezal de alcantarillas de 1 metro, tiene su carátula, se hace automáticamente, por supuesto, todo lo que ustedes están viendo acá es automático, es el espacio modelo, el espacio papel, mejor dicho, de RFEM. Entonces ahí tienen todo el detalle, con las gráficos, las láminas, con todo lo que ustedes necesitan. Tenemos un diámetro de 1,70 m acá en este caso, todo lo que necesitan, 4 viewports del mismo modelo, y por supuesto todos los gráficos de
detenciones, todo lo que nosotros necesitemos sacar, lo sacamos. Pero fíjense qué interesante que si a este cabezal de alcantarillas yo le digo que lo quiero cambiar por el cabezal de alcantarillas de 1,20 m y acepto, por supuesto el cálculo se pierde. Aceptamos. Claro, las cargas cambiaron, el cabezal cambió, ahora tenemos un cabezal de 1,20 m. Bueno, perfecto, calculamos todo de vuelta, absolutamente todo de vuelta, simplemente le decimos a RFEM, mire, calcule nuevamente, calcula la armadura, calcula absolutamente todo, y una vez que está todo calculado, cuando abrimos el espacio papel, nos encontramos que el espacio papel ahora está calculado para 1,20 m. No tenemos que copiar ningún gráfico de nuevo, no tenemos que hacer ni siquiera la carátula de nuevo, ni siquiera la carátula de nuevo. Todo se genera automáticamente nuevo, de cero. Fíjense, ahí tienen el cabezal de 1,20 m. Y si a mí me dicen, mire, está todo muy bien, pero yo esto lo tengo que mandar a Brasil, y bueno, cambiamos el idioma, entonces vamos por acá, cambiamos el idioma, le ponemos que es portugués, aceptamos, y toda la memoria de cálculo, las láminas y todo lo que nosotros hagamos, salvo el proyecto y el programa, van a quedar en portugués. Hoy en día, pleno año 2022, todas esas cosas accesorias que no hacen al proyecto, que no hacen a lo que nosotros queremos ver, que es el análisis estructural y el diseño, pero que sí hacen a entregar un buen proyecto a nuestro cliente porque el entorno es muy necesario. Hoy en día RFEM lo hace de manera automática. No hace falta que nosotros nos pongamos a copiar y pegar gráficos, copiar y pegar tablas, copiar y pegar cosas. Podemos insertar textos, podemos insertar bloques de texto, podemos insertar portapapeles, tenemos un editor de texto interno. Todo eso está en RFEM básico. Todo, absolutamente todo, está en RFEM básico. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? A pesar de que sea muy viernes, Florencio, hemos llegado al final del seminario. ¿Les pareció interesante? Llegué al 4, por lo menos acá en Córdoba se trabaja con esas notas, ¿no? He llegado al 4. Bueno, excelente, perfecto entonces. Me alegro que les haya gustado. Antes de que se retiren de sala, y para dejarles información adicional, nosotros, como les decía, representamos este software para toda América Latina, desde Argentina,